Los dos primeros conceptos importantes que hay que mencionar tienen que ver con el desarrollo motor, y voy a leer. Es el proceso por el medio del cual un individuo adquiere los patrones de movimiento básicos y las habilidades motrices, como son la exactitud, la precisión y la economía del desempeño. Por otro lado, los movimientos del cuerpo humano son altamente variados. Eso hay que saberlo. Esta variación existe no solo cuando una misma secuencia de movimientos es ejecutada por diferentes personas, sino que también cuando una persona ejecuta la misma secuencia en diferentes ocasiones. Biomecánica. Es la disciplina que se encarga de estudiar el movimiento del cuerpo humano. Existen muchísimas definiciones, unas más largas que otras, y cada autor que escribe un libro pone su propia definición, pero aquí de lo importante que hay que mencionar es que no sé por dónde aquí, que tiene que ver con los seres vivos. Esto es, no solamente hay biomecánica del movimiento del cuerpo humano, hay biomecánica de cómo vuelan los colibríes, ¿no? Por ejemplo, que es un campo interdisciplinario. Hay muchas personas que hacen biomecánica y que han tenido estudios básicos diferentes. Hay antropólogos, hay médicos, hay ingenieros, hay físicos, hay diferentes fuentes para el estudio de la biomecánica. Por otro lado, hay dentro de la alta gama de cosas que estudia la biomecánica, está la biomecánica deportiva. Porque biomecánica también estudia, por ejemplo, cómo funciona la válvula mitral del corazón, y eso no nos interesa, o sí nos interesa, pero no es biomecánica deportiva. Esta última definición es de un autor, James Hay, que escribió en su libro que está relacionada con las fuerzas internas y externas. Es una interrelación entre ambas, que eso es muy importante considerar. Ok, el movimiento del cuerpo humano. El movimiento del cuerpo humano se mide. O sea, la gente que hace biomecánica tiene primero el interés de medir. Y para medir utilizan instrumentos. Hay muchos instrumentos que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Y necesita describir, saber lo que está midiendo y describir esos datos que va a medir para poder obtener información. Hace una valoración, una apreciación, hay una evaluación para acercarse, ¿no? La realidad o la verdad, según yo, no existe, ¿no? Depende del instrumento con el que mides. Tú tienes una información que te acerca a lo que realmente, entre comillas, está sucediendo. Y luego hay que interpretar qué es lo que mediste y qué significa eso que mediste. A lo largo del tiempo, la biomecánica, el científico, el investigador, ha tenido problemas de comunicación, digámoslo así, con los entrenadores. Porque en los vocablos, cada quien lo interpreta a su manera. Para un entrenador, la fuerza que tiene alguna persona es la habilidad que ésta tiene para jalar, empujar, levantar. Es una habilidad. Pero para un científico biomecánico, la fuerza es un vector que se mide en newtons. Y entonces hay un problema de comunicación. La biomecánica se interactúa con otras disciplinas. En el caso de la fisiología, la fisiología neuronal, fisiología del ejercicio, que aporta cosas como control neuronal, respuesta cardíaca, respiración, metabolismo muscular, mecánica musculoesquelética, y aparte viene la antropometría. Juntas todas estas más, hay que considerar la edad de los individuos, el sexo de los individuos, llevan a conocer las variables de los parámetros biomecánicos. Estos, con el tiempo, están relacionados con el tiempo porque están relacionados con el tiempo de ejecución de un movimiento. Son desplazamiento angular, desplazamiento lineal, velocidad lineal y angular, aceleración lineal y angular, y más la definición de los ejes de rotación de las uniones articulares, más los procedimientos o métodos de localización de los centros de masa, y por otro lado, parámetros como la masa, la fuerza, el momento de fuerza, potencia, trabajo, energía y otros, constituyen una variación la variación de los movimientos se describe por medio de los parámetros cinéticos que hacen la biomecánica deportiva, y son los valores de estos parámetros los que caracterizan los movimientos. Entonces, de acuerdo al valor de estos parámetros,
es la característica de los movimientos, ¿no? Cada movimiento tiene unos valores diferentes. Ok, la biomecánica deportiva se considera una ciencia de las ciencias aplicadas al deporte y a la actividad física, y se han desarrollado desde hace mucho tiempo, y hoy vamos a platicar un poquito sobre esto. No solamente de lo que se desarrolló en los últimos 50 años. Entonces aquí hay algunas personas, que no son todos, ni son los más importantes, o son algunos de los más importantes. El origen, ¿no? El origen del estudio del movimiento. Ya Aristóteles, antes de Cristo, o sea, hace un chorro, escribió y analizó el movimiento de los animales. Después Leonardo descuartizó cuerpos y vio cosas como dónde están las fuerzas musculares, cómo se generan, dónde están las inserciones que abarcan las uniones articulares o las articulaciones. Borelli fue muy importante en la biomecánica. Él dijo antes de Newton de las leyes del movimiento para comprender que las palancas que se forman de acuerdo a las inserciones de los grupos musculares generan fuerza, ¿no? Generan movimiento en vez de fuerza, perdón. Y luego Isaac Newton, con el planteamiento de sus tres leyes, las leyes fundamentales del movimiento, ¿no? La ley de inercia, la de aceleración y de acción y reacción, que son las leyes, son la cinemática y la cinética, más bien la cinética, que actualmente se aplica y se estudia el movimiento con estas leyes, ¿no? Esas son las que empleamos para estudiar el movimiento del cuerpo humano. Por otro lado, ya la vez pasada en la sesión anterior, René presentó algunas cosas de Muybridge, fotógrafo inglés, que desarrolló un aparatito que disparaba en tiempos iguales diferentes cámaras y obtenía cosas como estas fotografías que son maravillosas, ¿no? Que dicen del movimiento. A partir de imágenes podemos entender el movimiento, cosa que los ojos no nos dan la capacidad de hacerlo. Eso hay que considerarlo y es muy importante. La vista no es un recurso suficiente para analizar el movimiento. Entonces la fotografía, en este caso en 1850, 60, ayudó a conocer movimientos. Más tarde, Maré, un médico francés, siguiendo más o menos los pasos de Muybridge, desarrolló con luz estroboscópica un método para ver movimientos no solamente de animales, ¿no? Sino también de cuestiones de movimiento en actividad física, en deportiva. Los alemanes Wilhelm Braune y Otto Fischer también se dedicaron a estudiar el movimiento y implantaron cosas como esto, ¿no? Para ver cómo se mueven las personas y algunas estructuras geométricas para entender el movimiento. Aquí hay un video, por favor. Este video lo bajé en YouTube, es muy interesante. En la Unión Soviética, apoyado por Stalin entonces, un médico, Nikolai Alexandrovich Bernstein, que es muy famoso, es muy conocido por sus trabajos, tomó cosas que había hecho antes Marey, que habían hecho Braune y Fischer, para implantar algún método y conocer el movimiento. Tuvo muchas contradicciones con la información de estos dos grupos de investigación y implantó cosas con las que él mismo tenía conflictos, no entendía muy bien y pasó mucho tiempo debatiéndose a sí mismo, pero hizo varias cosas. Una, este aparatito que le permitió hacer un tipo de filmación que veremos más tarde en el video y que luego implantó como cuestiones de movimiento suave. Todos los movimientos, como él lo planteó aquí, son suaves. Se puede ver en estos puntos, esta persona está martillando y los movimientos del martilleo son suaves. Lo que más le interesó en esa época son cuestiones de coordinación, cosas que a él le causaron muchos conflictos. En el video se puede ver un aparatito que hace con foquitos, ¿no? Que es el aparato abuelito de otros aparatos que actualmente se utilizan. La filmación hace que recupere alguna información sobre el movimiento que después obtiene
unos diagramas que veremos ahorita, estos, que le dicen del movimiento. Ajá. Y de estos diagramas él obtiene información que después utiliza para la enseñanza y el entrenamiento. O sea, es maravilloso, ¿no es cierto? Esto fue antes de los 60s. Nos salimos del video. Sí. Ok. Bueno, otros aparatos que se han desarrollado y que son muy utilizados, instrumentos de medición, la electromiografía con un electrocardiograma, que lo que hace es medir a partir de electrodos que se pueden poner a nivel de piel o inyectados a los músculos. Se puede leer la intensidad de la contracción muscular y saber cuál músculo o cuál grupo muscular es el responsable de algún movimiento. Esto empezó a desarrollarse a partir de los conocimientos de Galvani, esos de contracción de la ranita, ¿no? Entonces empezaron a desarrollarse. Actualmente hay unos electromiógrafos muy sofisticados. El goniómetro, que mide ángulos en uniones articulares, ángulos entre segmentos, que también el primero que se patentó fue en 1900. Cosas muy sencillas como un compás, ¿no? Hasta cosas más sofisticadas. Un acelerómetro, ya el doctor habló sobre los acelerómetros, que son unos dispositivos que se pueden colocar en alguna parte del cuerpo para medir la aceleración de alguna parte del cuerpo, y emiten una señal que es analógica, que se puede convertir fácilmente en digital actualmente. Y entonces aquí dice, ¿no? Es un dispositivo que montado en un segmento corporal emite señales de aceleración que usualmente son analógicas y son fácilmente digitalizables. Al principio, como todos los instrumentos, eran caros y no había tanta confianza en la validez de las señales por lo mismo, ¿no? Eran analógicas. Las plataformas de fuerza, también utilizadas desde hace tiempo, actualmente son muy utilizadas principalmente en estudios de marcha, de saltos. La información que da son cuando los pies están sobre el piso, hay alguna señal que informa sobre las fuerzas en cualquiera de los tres ejes, Y, X, Z, de cómo se están distribuyendo las fuerzas en el momento en que está haciéndose el contacto. Un concepto muy importante que también fue desarrollado, ¿me quedan 10? Son los segmentos corporales. Los segmentos corporales se empezaron a promover desde hace mucho tiempo y tienen que ver con las partes del cuerpo. El cuerpo se mueve, pero ¿qué partes del cuerpo se mueven más? ¿O cuáles son más importantes? ¿O cuáles son determinantes en el movimiento? Las características de un segmento corporal son características que tienen que ver con la antropometría. Hay una descripción de dónde a dónde, cuál es su dimensión, dónde están localizados, y otras características como su masa, la densidad, el centro de masa, dónde se encuentra el centro de masa cada uno de estos segmentos, y otras propiedades inerciales que se llaman, que tienen que ver con el movimiento. Se desarrollaron a partir de esa idea propuestas para representar el cuerpo humano y facilitar su estudio. Entonces, en 1964, Hahnemann propuso como tesis de doctorado una representación de 15 segmentos donde había y desarrolló la geometría a partir de matemáticas, ¿no? del cuerpo. Más tarde, en 1969, hubo otra propuesta de Clausen, que se usa actualmente todavía mucho, sobre de dónde a dónde son los segmentos, y desarrolló un sistema de regresión numérica, los porcentajes del peso relativo y los porcentajes a partir del punto proximal de dónde se encontraba el centro, o dónde se encuentra el centro de masa de los segmentos. Finalmente, debo decir al respecto que ha habido muchas propuestas de métodos matemáticos, modelos matemáticos de representación del cuerpo humano, y los segmentos definen la estructura del cuerpo y también son algún tipo de limitante. El cuerpo es muy complejo, pero con los segmentos se facilita estudiarlo, pero también se limita. Si nosotros vemos el tronco, ¿no? En la propuesta de Chandler, el tronco es una línea recta, ¿no? Y entonces hay 32 o 33 vértebras y cada una es una unión articular.
y entonces hay un problema. Bueno, se requieren para las mediciones referencias que se usan. Obviamente las más utilizadas son de ejes de sistemas cartesianos, X, Y, Z, donde se pueden insertar planos y ejes que describen cualitativamente el movimiento, pero también dan orientación del movimiento, la parte posterior, la anterior, etcétera, y de tipo de diferentes rotaciones que exista en las uniones articulares. Y las propuestas, por supuesto, a partir de los ejes cartesianos, de la ubicación en el espacio de un punto que representa la cadera o un punto que representa la rodilla. La propuesta que hizo el profesor James Hay en su libro de 1973, sobre un planteamiento de un modelo determinístico en donde el primer bloque describe el target, ¿no? ¿No? En un salto vertical, la altura es lo que quiero lograr. Y a partir de ahí, ¿cómo lograr la altura? Con un impulso, con un vuelo. Y el impulso, ¿qué determina mi impulso? La flexión profunda, el vuelo de brazos. ¿Y qué determina la flexión profunda? Bueno, la flexión de cadera, de rodilla, de tobillo. Y te puedes ir hacia abajo y llegas hasta, seguramente, la dosificación del entrenamiento. Bueno, a partir de esto, de esta descripción, los sistemas de movimiento o elementos técnicos o gestos, como se les dice en español en México o en España, se pueden describir, y las fases, que así se les llama a estos primeros bloques, las fases de esos elementos técnicos son objeto de estudio, de entrenamiento, de perfeccionamiento, porque se llega hasta acá abajo. Ok. A través del tiempo se han desarrollado diferentes organismos en los cuales se presentan trabajos, se discute, se analiza, se promueve la biomecánica, ¿no? El primer seminario de biomecánica en Zúrich en 1967, y luego ya no lo voy a leer todo, pero aquí, por ejemplo, la Sociedad Europea de Biomecánica, la Sociedad Norteamericana, la International Society of Mechanics in Sports, que es la que regirnos a nosotros, apenas se creó en 1983, es nueva. Y publicaciones periódicas, ¿no? Cada mes, cada 2 meses, etcétera, sobre el área de conocimiento de la biomecánica. Ok, la técnica deportiva. Es todo un debate con los entrenadores y con los científicos del deporte en definir qué es la técnica. Existe una estrecha relación entre la técnica deportiva y las características biomecánicas. El conocimiento de estas relaciones en el entrenamiento deportivo en el mundo actual constituye la base de la enseñanza y del entrenamiento en las diferentes especialidades deportivas. La investigación ha evolucionado a través de los años en la creación de metodologías e instrumentos que permitan medir y evaluar la técnica deportiva. Y dice Hay, la mayor parte de las técnicas deportivas han sido desarrolladas por profesores, entrenadores y atletas que buscan, con el ensayo y error, buscar un mejor rendimiento. O sea, ¿qué tal que levanto más la pierna? ¿Qué tal que empujo más? Entonces, a ver qué me sale mejor y cómo obtengo un mejor resultado. Pero no es la única forma, por supuesto. Las nuevas técnicas deportivas se desarrollan como resultado de un análisis científico, de un análisis biomecánico. Ok, esto me lo voy a saltar. Destreza, habilidad, que hay un debate de qué es una habilidad, etc. Bueno, se promovió en los años 80 la estandarización de muchas cosas. Había biomecánicos o científicos que hacían una cosa, otros, y no había manera de comunicarse, porque cada quien medía a diferente. Por ejemplo, tan simple como las unidades de medición. En Estados Unidos se mide en pies, en inches, ¿no? Y se promovió y se aceptó utilizar el Sistema Internacional de Unidades para las publicaciones, ¿no? Entonces, metros, kilogramos, newtons, ¿no? Definición de conceptos. ¿Qué es el movimiento? ¿Qué es un gesto técnico? ¿Qué es una fase? Todo ese tipo de cosas. Y muy importante fue asegurar la ética y los procedimientos con los individuos, no provocar lesiones. Porque en la biomecánica se sugiere un movimiento que a la mera hora va a dañar a alguien, ¿no? Por otro lado, este tipo de estudios que aún se siguen dando y mucho, buscar los centros de giro de las uniones articulares. En cada instante de un movimiento, el eje de giro, en este caso el hombro, de lo que estoy haciendo, tiene un lugar donde está girando. Entonces hay muchos estudios que dicen
dónde, cómo se desplaza, etc. Cómo localizar el centro de masa en alguna postura, los desplazamientos lineales, angulares, fuerzas, impulsos, y decir de las ventajas y desventajas de todos los instrumentos de medición, etc. A partir de los métodos de medición, a partir de las fotografías, la cinematografía y la videomagrametría, han crecido los métodos de medición de movimiento sobre cuadros, imágenes, fotos de las posturas que adopta una persona cuando se mueve. Un movimiento es una secuencia de posturas, entonces en cada una de esas posturas se puede localizar puntos anatómicos y hacer un seguimiento de un punto anatómico. Ok. Muy importantes son los métodos y procedimientos de las señales, otros procedimientos que se han evolucionado de convertir señales analógicas a señales digitales. Recursos de filtrado de datos a partir de señales analógicas donde hay muchos picos debidos a interferencias, hacer eliminación de ruido y suavización. Y una muy importante que es la reconstrucción a 3D. Por supuesto ya tiene mucho tiempo en que se pueden hacer estudios en 3 dimensiones del movimiento, pero eso fue a partir de 1971 que se publicó un método para hacer esa reconstrucción a partir de imágenes. Bueno, el grado de libertad. Los grados de libertad son 6, 3 lineales y 3 angulares, que están limitados por la capacidad de las uniones articulares de movimiento. No todas las uniones articulares o articulaciones pueden moverse igual. Y definir las referencias tridimensionales tanto de las cámaras, que se generó un problemón, ¿no?, para poder llegar a concluir cómo es que realmente se mueve en las 3 dimensiones. Definir modelos de segmentos, en este caso aquí la pierna, el músculo y el tronco, en diferentes propuestas en estas, donde inciden torcas, fuerzas, ángulos, etc. Ok, el análisis 3D ha tenido muchas ventajas y ha promovido tanto el desarrollo hasta de gráficas por computadora, pero también ha sido un retroalimentador de ida y vuelta de, por ejemplo, la robótica, de la animación, ¿no?, de las caricaturas del cine que vemos, ¿no? De muchas películas de animación. Ok, estos son unos recursos un tanto nuevos, 1984, a partir, ¿se acuerdan de la propuesta de Bernstein, no? Pues ahí salieron, no son foquitos, pero son marcas que se han evolucionado desde un método así hasta un método así, con el Beacon System, que se utiliza mucho, el BTS que mencionó Lula, perdón. Que tiene laboratorios sofisticados como esto, obviamente carísimos, y que reconstruyen el movimiento en 3 dimensiones y se puede saber de todo a partir de, no solamente de las cámaras, sino también de plataformas de fuerza que se sitúan abajo, donde camina alguien. Y los nuevos desarrollos de sensores que involucran, como en este caso, que se colocan en el cuerpo, que involucran giroscopios, magnetómetros, acelerómetros, y dan todo tipo de información, más plantillas que se ponen en el calzado y pueden reconstruir el movimiento y son mucho más fáciles y más baratos, pero tienen la gran inconveniencia que todavía aquí, como en todos lados, están las ondas electromagnéticas que provocan muchas interferencias y entonces hay problemas. Ok. Voy a saltarme todo esto. La evolución de procedimientos y tecnologías en el análisis del movimiento del cuerpo humano han permitido mejorar las técnicas deportivas. Entonces, la secuencia de movimientos más estudiada, cíclica, es la marcha. Actualmente todo el mundo hace estudios de cómo caminan los enfermos, los que se les pone una prótesis, los niños, todo tipo de estudios, los ancianos, para proveer mejor calidad de vida. Juegos Olímpicos del 68. Para el 68 hay un video ahí. Ya se mencionó lo del salto del Bob Beamon. Aquí, Bob Beamon, independientemente de las características de la altura de la Ciudad de México, obviamente había estudiado lo suficiente, entrenado lo suficiente, pero el vuelo, el tiempo que permanece volando,
se debe a la densidad del aire. Se estudió y se publicó sobre esto, de hasta cuántos centímetros pudo haber ganado gracias a la altura de la Ciudad de México. El siguiente es que aquí no me hace caso. Ya. Otra cosa durante la Olimpiada que llamó mucha atención, obviamente, fue el salto de Fosbury, el salto hacia atrás. Y aquí la novedad fue, desde el punto de vista biomecánico, hacer que el centro de masa pasara por debajo de la pértiga, ¿no? Es una cosa que facilitó el salto, y una característica de este salto es que el corredor, al aproximarse a la pértiga, lo que hace es una curva, corre en curva para lograr bajar después el centro de masa. Después de 50 años después, ¿qué tenemos 50 años después? Tenemos un fenómeno que se llama Usain Bolt, que rompió... Es un video, ¿sí? Esta carrera es en Londres, y pueden ver cómo sale de todos por allá atrás, ¿no? La característica más importante de Bolt podría ser tal vez el tamaño de su cuerpo, la longitud de sus miembros inferiores, que logró correr por 41 pasos de un promedio de 2.44 cada uno, a una velocidad de 44.72 entre la marca de 60 y 80 metros, que fue la velocidad máxima. Otros corredores que tienen menos longitud tienen más pasos en su carrera, más cortos. Bueno, ahí está 3. Y otro fenómeno, ¿no?, en la natación es, independientemente otra vez de los métodos de entrenamiento que son muy sofisticados, siempre hay una persona que sobresale. En este caso, Michael Phelps tiene unas características físicas que lo hacen diferente. La envergadura, o sea, la distancia de aquí a acá, es mayor que su estatura. El tamaño de su torso es mayor, la longitud es mayor que la longitud de sus miembros inferiores. Eso le facilitó, por ejemplo, la patada de delfín, tiene la capacidad de ejecutar varias especialidades en la natación, y bueno, es un fenómeno, ¿no? Aparte de la mercadotecnia y todo lo demás. Entonces, el análisis del movimiento cuerpo humano, kinesiología antes, biomecánica después, aunque todavía se utiliza mucho kinesiología, ha tenido una historia larga. Muchos han participado en el estudio del movimiento sin saberlo, ¿no? Newton nunca supo que servían, pero han participado. Y entonces, para Bob Beamon y Fosbury, ¿qué se había desarrollado? ¿Cuáles eran los recursos biomecánicos hasta entonces? Independientemente de otros recursos de entrenamiento, había esto. Y entonces era bastante como para lograr un buen resultado. ¿Y qué hay ahora para lograr lo que se hizo en Londres, lo que se hizo en Río? Pues hay mucho más. Y bueno, habrá más. No sé, vamos a llegar al superhombre a lo mejor, ya estamos llegando. Pero sí, el deporte para todos es uno. Someter a alguien a un estudio biomecánico es muy complejo. No se pueden hacer estudios biomecánicos masivos, sino porque el recurso es caro y es difícil, pero se puede. Y siempre habrá alguien, porque sus características físicas, y no nomás físicas sino psicológicas, lo hagan, el medio donde se desarrolló, el medio donde creció, la motivación que recibió, hagan que se logren los tiempos y estas personas que vimos. Y ya. Gracias.